Ahora vamos a fijarnos en la figura de San José en el Retiro, para que este personaje tan excelente nos muestre ese modo con el que podemos servir a Dios cada vez mejor. San José es el que tiene una vocación especialísima, la vocación de hacer las veces de padre del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios. Lo sabemos, pero si nos paramos un poquito a pensarlo profundamente, podemos entender la grandeza de San José, que es elegir y que por tanto también ha recibido las virtudes necesarias para poder ponerlo en ejercicio, sin que eso le quite la libertad, como el caso especialísimo de María. Seguramente, allá en el cielo, los más importantes serán primero María, desde luego, por encima de todo, la Madre real de Jesús, Hijo de Dios, pero San José estará inmediatamente después, el que hace las veces de padre, le enseña todo. Bien, pues ya estamos metidos en este planteamiento de quién es San José, como para que lo llevemos a la oración y acudamos al Santo Patriarca para que nos ayude a ser cada vez mejores, de alguna manera a imitarlo. Tenemos aquí una imagen muy querida por el Papa Francisco, San José durmiendo, porque en la Escritura se nos habla en 3 ocasiones de cómo le habla Dios en sueños. Y San José, que tiene el hábito de hablar con Dios, de darse cuenta de la voluntad divina en los acontecimientos, también hasta en sueños, descubre esa voluntad para ponerla en práctica. La primera, nos acordamos, es una situación difícil, muy difícil para San José. Él está comprometido con la Santísima Virgen, con los esponsales. Ya en el pueblo judío, los esponsales compromete de tal manera que si se diese que hay un hijo, ese hijo es del padre comprometido, no hay ningún problema. Llega un momento en que una vez que han hecho los esponsales, o sea, ya lo saben las familias, están comprometidos y solo falta un tiempo para que el varón se lleve a la mujer a su casa y contribuya con una dote al padre, pues empiecen ya a vivir como marido y mujer. Pero en el fondo ya están. Lo que pasa es que en esa situación en la que José se encuentra, que todavía no vive con ella, con él, María, pues se da cuenta de que está embarazada, nos acordamos. Y la respuesta es, lo dice en la escritura, de la persona justa. Piensa, bueno, pues yo lo que hago es, este hijo mío, me voy, y que ella, que veo contenta, que la veo alegre, pues que viva su vida, porque no entiendo bien esto, ¿no? No quiero hacer que pase una, una situación enormemente difícil. Sería en el pueblo judío un adulterio. Y entonces, tomada esa decisión, que Dios le deja que piense, que tiene que hacer, es cuando Él le dice, Dios le dice, qué es lo que pasa. Y allá hay unas palabras magníficas que San José le alegran profundamente el alma. No te preocupes, José, de llevar a María a tu casa, porque el Hijo que ha engendrado en ella es nacido del Espíritu Santo. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y vos vas a ser de su padre. Le pondrás por nombre José, que quiere decir, perdón, Jesús, nombre Jesús, que quiere decir el Salvador. En ese momento San José, ya contentísimo, nada más levantarse, va a buscar a María Santísima para eh, estar con ella y que se cumpla aquello que Dios quiere.
San José entendemos que es un hombre joven, es lo lógico, de los esponsales, de una mujer joven, y también un marido así, pero un hombre fuerte, virtuoso, servicial, buen trabajador. Los otros dos momentos son la huida a Egipto, que es consecuencia de ese odio que tiene Herodes ante el Mesías, porque sabe, es judío, que el Mesías es realmente el rey y él no tiene nada por Lidia, quiere matar. Está el suceso del nacimiento de Jesús y después la adoración de los magos, como sabemos. En esta adoración de los magos, ellos, de forma sencilla, humilde, muy bonita, los magos, viniendo de muy lejos, representando a todas las personas humanas del universo, vienen a adorar a Jesús, porque saben, seguramente, lectura bíblica, que es el Hijo de Dios. De alguna manera lo entienden y le llevan en sus presentes. Pero, como te había dicho Herodes, cuando le encontréis, venid a decirme. Y a ellos también en sueños le dice Dios, ir por otro camino, porque Herodes quiere matar al niño. Y así se burlan de Herodes yendo por otro camino. La consecuencia es que Herodes, lleno de envidia, lleno de rencor, hará la matanza de los niños. Pero José fue avisado en sueños. Herodes quiere matar. Levántate y lleva al niño y a su madre a Egipto. Y así, de noche. Momento difícil para que nadie se dé cuenta. Inmediatamente, prácticamente indispensable. Se van a un camino difícil para llegar a Egipto y que nadie les pueda encontrar allí. También la tercera vez que él habla el ángel, por lo menos que conocemos en la escritura, es en la vuelta de Egipto. Y en esa vuelta también se manifiesta en la decisión de José. José no es simplemente una persona, hace esto, lo hace, tal, sino que piensa lo más perfecto, el mejor camino para ir para allá, empezar a trabajar de nuevo en Egipto. Pero en este caso, la vuelta. No le dice dónde tiene que ir, sino que vuelve a Judea. Y cuando él va para allá, entonces piensa, ¿dónde voy? ¿A Belén? Parece que Belén es el sitio propio porque es la ciudad de David. Y Jesús es el descendiente de David, igual que José. Pero ahí está Arquelao, que es hijo de Herodes, que es peligroso. Voy a Nazaret. Decide y acierta, porque también nos dice San Mateo en ese comentario, cuando van a Nazaret, se llamarán Nazareno, de Nazaret. Así se cumple la escritura. Va San Mateo asegurándonos siempre estos datos. Así se cumple la escritura. Bien, entonces ya tenemos esta figura de José, que es el padre de la familia y el que tiene que gobernar esa familia que realmente es divina. Porque Jesús es Dios y la Virgen María la Madre de Dios. Y él, un pobre hombre. Y se da cuenta, lo sabe, pero su función es gobernar esa familia y lo hace sirviendo. Lo hace estando pendiente de los demás. Lo hace manifestando ese cariño, ese amor tan grande que les tiene, con plena virtud, defendiendo lo que Dios le da. Y así defiende, por ejemplo, la virginidad, tanto suya como de María, ya que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, eso es algo que le queda patente. San José tendrá que enseñar a Jesús todas las cosas normales, caminar, hablar, con María Santísima también, el trabajo, y Jesús aprende. De San José le llamarán el trabajador. Es bueno tener en cuenta esas palabras, el trabajador.
aquella persona que hace las cosas bien, aquella persona que deja todo en condiciones para que la gente a la que sirve se encuentre contenta. ¿Dónde trabajó José? Puede ser Nazaret. Hay posiblemente una ciudad cercana a Nazaret, se llama Séforis, que mandó a ser Herodes, ¿sí? Y que como una alabanza al pueblo romano más o menos en su estructura, y ahí requerían muchos trabajadores. Es muy probable que ahí esté José también trabajando y es conocido entonces por más gente. Nazaret es muy chiquitito, es conocido por una cantidad como aquel persona que hace las cosas bien, el trabajador. Al decirnos el trabajador y refiriéndose a Jesús, nos encontramos con una realidad de San José que también me parece interesante. A Jesús le hablan de él diciendo que ¿cómo hace estas cosas si es el hijo del trabajador? Parece que ya José no está, que José habría fallecido, que José ha estado trabajando, pendiente de todas las cosas, ha enseñado Jesús y él Jesús seguía con ese trabajo. También le nombran a él de esta manera, en aquel pueblo de Nazaret, sus conocidos. Pero José, habiendo fallecido con María y con Jesús, pues realmente le podemos considerar como que se hace el patrono de la buena muerte, la persona que muere en Dios, que ha servido, que ha estado pendiente de los demás, que ha vivido toda su vida sirviendo, llamando, y llega un momento en el que Dios le llama, y en qué sitio tan imponente, junto a nada menos que la divinidad de Jesús, nada menos que el amor enorme de su mujer, la Virgen María. Qué buen ejemplo para la buena muerte. Centrarme más en el Señor. Entonces José es el trabajador, hace las cosas bien. José es el patrón de la buena muerte. José es el que tiene que enseñar a Jesús. José es el jefe de familia. José es una persona sencilla, humilde. José es una persona que obediente. José es una persona que sabe escuchar a Dios y está pendiente de Dios constantemente, que se alegra de las cosas divinas. Todo esto es enseñanza de José. Y una enseñanza de José en lo oculto, no llamativo, no de una manera así imponiendo, sino haciendo. José es aquel que hace las cosas del Padre Dios, y las pone en práctica muy contento. Una vez que hemos pensado en esta figura de San José y que le hemos ensalzado, porque así hace la Iglesia, le considera patrono de la Iglesia, patrono, sueño y Señor de la Iglesia. Eh, Quiere también, por ejemplo, el Papa Juan XXIII colocar a San José en el sitio más importante dentro de la Iglesia cuando se hacen esas peticiones a los santos. Y le coloca justo después de María. En el canon está la petición a María Santísima, después San José y a continuación los apóstoles y otros santos. Que José está por encima porque sería una enorme santidad. Y le querría muchísimo Jesús al estar con él siempre obedeciéndole, escuchándole, aprendiendo de él, muy contento. Bueno, él constituye una parte importante de la Sagrada Familia. De San José, los santos tienen muchos ejemplos de
cosas grandes que ha realizado. Recuerdo, por ejemplo, una de ellas que leí en el libro de Santa Teresa, del niño de Santa Teresa de Jesús, que es el fundador de las Carmelitas Descalzas, y que Dios le mandó a ella que fundase varios conventos para Marsillo, le decía ella. Pues hace en ese momento en toda España, pero el modo de ir a un sitio y otro era un poquito complicado, ¿no? Y difícil, porque tenía que ir en carreta de bueyes, con aquellos trajes que tenían, pasando frío, pasando calor. Uno de esos conventos era en Beas de Segura, que está por Jaén, y que es una ciudad montañosa, como gran parte de España, y que tiene uno de los montes peculiares porque se llama la Mesa. ¿Cómo es la Mesa? Es un monte que tiene un camino muy sencillo, con una ruta que va subiendo despacio hasta llegar a la cima. Una vez que has llegado a la cima, el final es un precipicio y se puede confundir la gente. Es una zona en la que hay con frecuencia niebla muy espesa, niebla muy fuerte. Y eso ocurre. Van en carreta, llevan los carreteros aquello y se equivocan y va subiendo a la mesa. Santa Teresa comenta a las que tiene alrededor, vamos a rezar, niebla espesa, ¿verdad? Para esta situación difícil, ¿verdad? Y están rezando. En esto escuchan una voz fuerte. ¡Alto! ¡Parad! ¡No sigáis! Los carreteros se quedan asombrados, pero se paran y están buscando a quien le ha dicho eso. El caso es que descubren el precipicio, se dan cuenta de esto, pero no encuentran a nadie. Santa Teresa les comenta a las demás, bueno, ya dais cuenta que es San José el que nos ha advertido de esto. Bueno, y el primer convento que puso esta mujer, Santa Teresa, lo llamó el convento de San José, en Ávila. Y muchísimos santos han tenido ese deseo de acudir a San José. Y hay montones de sucesos de los actos de San José en servicio de los demás. Bien, un gran personaje. La vocación de José, el ser el padre de Jesús, el esposo de María. Vaya vocación tan impresionante, ¿verdad? Y una vez que vemos esta vocación de San José, hombre corriente, hombre normal, pero que Dios le encamina a ese lugar tan impresionante del servicio a los demás, vamos a ver también nuestra propia llamada, nuestra propia vocación, porque no hay nada en la tierra que no tenga una llamada de Dios, especialmente el cristiano. El cristiano es otro Cristo, y entre él, los cristianos, muchísimos ámbitos de entregamiento. Más fáciles el matrimonio y el sacerdocio, pero el celibato apostólico en muchos modos y también muchos modos de entregamiento dentro del matrimonio. Cada cual tiene que descubrir y vivir aquello que Dios le pide, porque ahí es donde está la grandeza de su vida y decirle que sí. Jesús va llamando a mucha gente, lo vemos en el Evangelio, a los apóstoles, allá en su trabajo, después de la pesca milagrosa, les dice a San Pedro, por ejemplo, de que él va a llamar Pedro y que va a ser a partir de entonces pescador de hombres. Lo mismo llamará a Mateo, y se incorporan todos y cada uno de los apóstoles y otros muchos que le siguen. Unos 120 se cuentan cuando están esperando en Pentecostés la venida del Espíritu Santo. Y aquí este momento que vemos de la última cena es aquellos que están cerca de él, que
van como redescubriendo esa llamada suya y que va a ser poquito a poco. Van a tener mucho más claro a partir de Pentecostés. Aunque desde el principio le va siguiendo. El Papa Francisco nos hace ver que esa llamada, esa vocación, necesita de una misión. La llamada divina, ese tener a Dios dentro del alma, el escucharle, vivir bien, necesita una misión para los demás. Es como ser unos instrumentos para llevar también a los demás a Dios al mismo tiempo que cada uno de nosotros va. Y esta misión es algo que tenemos que aprender y descubrir interiormente y que se va realizando a lo largo de nuestra vida. Muy importante la llamada divina y la misión. La divina para estar con Él, para conocerle a Él, para que sea el centro de nuestra vida, especialmente la Eucaristía, pero inmediatamente la misión. En el fondo, la misa termina así. Ite misa es, en latín, id, realizar aquello que habéis vivido. Ese es el asunto, ¿no? Id, para hacer esto, ¿no? Que ya tenéis pues todo pensado. En el ámbito apostólico o del servicio a los demás, el Papa Francisco nos dice unas palabras que nos pueden interesar ahora mucho. Dice, el apostolado está más en el caos creativo que en el cementerio ordenadito. Que quiere decir que a veces podemos pensar, tengo que hacer esto, lo tal. Hay que lanzarse a hablar con la gente. ¿Y qué gente es? Pues la gente es el hijo, el marido, el vecino, la persona de trabajo, incluso el que me encuentro en la calle, todos esos proyectos que voy haciendo. Ese es el otro, aquel con el que me encuentro para ayudarle, quererle. Y si estoy pensando demasiado y no aprovecho las ocasiones que se me presentan, pues será un cementerio ordenadito. Si pongo empeño en aprovechar las ocasiones que Dios me presenta para acercar a esa gente a Dios de forma sencilla, porque es darle lo mejor. Si tiene hambre hay que darle de comer, ¿verdad? Si tiene sed hay que darle de beber, pero también esa sed de la verdad y del bien. Y ahí es donde tenemos que poner ese caos creativo. O sea, ¿qué es lo que me pides en esta ocasión? Voy a hacerlo. Esa llamada divina es como algo escondido, algo que está dentro del alma, algo que nos empuja por dentro, pero que es muy importante, porque es lo que va realizando mi vida delante de Dios, a través del trabajo, de las cosas normales. Ninguna cosa, ningún aspecto de la vida está ajeno a la llamada divina, a lo que Dios quiere. Todo me tiene que ir llevando hacia Él. Podemos pensar, pero ahora es muy difícil. Ahora hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Ahora hay gente que chatea todo lo que quieras, ¿no? Sí, es verdad. Ahora hay bastante individualismo. Ahora es eso, hay una descristianización. Eso es cierto. Pero si pensamos en el mundo de los primeros apóstoles, pues la cosa tampoco era nada fácil. El Imperio Romano era algo bruto, era algo que eh, lleva, por ejemplo, a las persecuciones y a la muerte de tantos cristianos, porque les daba envidia en parte, ¿no? Y también porque se inventan cosas que son realmente terribles, ¿no? Como en vez de expresar la Eucaristía tal como es, pensar que llegar a comerse niños, o sea, que es una cosa enormemente mentirosa y terrible, ¿verdad? Bueno, pues ahora no es tan difícil. Es cuestión de conversar, de hablar, de llevar al corazón, de buscar la amistad. Y cada cual responderá como responde. Eso ya no depende de nosotros. Depende de Él y de Dios. Porque Dios respeta la libertad. Y si uno no quiere, no puede hacerlo. Es curioso, pero respeta. Porque la libertad
es lo que nos da mérito. Si yo quiero, entonces Dios pone de su parte. Si no quiero, entonces no puede. Y así es como podemos ir haciendo este ejercicio en nuestra llamada divina. Piensen ustedes lo siguiente. No es verdad que a lo largo de nuestra vida vamos revisando una historia con actos buenos, con actos malos, que esa historia es irrepetible, la vamos haciendo. ¿Por qué no nos planteamos hacer una historia más linda? Una historia que esté más cerca de Dios, una historia que suponga una relación más perfecta, un servicio a los demás, un crecimiento en las virtudes. Requiere empeño, requiere lucha, como vimos antes en la 40. Pero esa historia que yo me hago, pensando un poco, viendo para atrás, pensando cómo ha sido mi historia, es muy bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo voy realizando yo mi historia? Porque eso es lo que nos vamos a encontrar al final, en el cielo, la historia. Se abre el libro de mi vida, de historia. Y ahora la hago. Ahora estoy elaborando ese libro, a ver si lo hago bien. Y así puedo tener una vida plena, una vida llena de alegría, una vida llena de paz, una vida que da paz a los demás. O quizá no, una vida un poco amarga, una vida un poco individualista, sin nadie, aburrida, sosa. No, tenemos que buscar esa vida plena. ¿Cómo era la vida de José? ¿Cómo era la vida de María? Una vida plena, una vida de entrega a Dios, una vida de servicio a los demás, una vida de trabajo bien hecho. Unimos entonces a esa Sagrada Familia, a Jesús, María y José, para que ellos nos hagan vivir esa vida plena, nos hagan revisar una buena historia en nuestra vida, que sea bonita a los ojos de Dios y también a los ojos de los demás. Y eso es algo que sí realmente merece la pena, ¿verdad? Terminamos ya con María Santísima para que ella nos lleve más cerca de Dios, muy cerca de José, y con estos dos ir a Jesús, al Mesías.